¿Será acaso que ese terco corazón no quiere olvidar o que el egoísmo se disfraza de amor para aferrarse a la otra persona? ¿Qué ocurre cuando la separación no puede ser aceptada? ¿Qué pasa en la mente de aquel que sigue amando sin ser amado? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué puedes hacer para aceptar que ya no te ama. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Como de costumbre, se ha preparado un tema muy bonito, un tema que va a servir mucho para reflexionar. Sobre todo, esa noche es de liberación. Vamos a hacer también un ejercicio de visualización y liberación en algún momento del programa. Así que les voy a pedir que procuren estar en algún lugar donde estén tranquilos, cómodos, sin mucho ruido. Si es que tienen de repente por ahí personas a su alrededor, pídanles por favor que respeten ese momento del ejercicio. Les recomiendo utilizar audífonos para poder hacer ese ejercicio. Ese tema de esa noche que en algún momento toca nuestra puerta, cómo aceptar que ya no te ama esa persona. ¿Qué sucede en aquel momento tan duro? Porque ninguna persona se une a otra para terminar la relación. Ese amor tan optimista nos lleva a tejer una historia a futuro, pero lamentablemente las cosas en el tiempo pueden cambiar. ¿Y qué ocurre? Que siempre en una ruptura o en una separación, una de las dos personas queda amando. Una de las dos personas se adelanta y dice, hasta aquí nomás, es momento de terminar, mientras que la otra persona aún no termina de procesar qué fue lo que ocurrió, y es ahí donde se genera el problema, porque la aceptación no es algo fácil, sobre todo cuando se involucra la vida, cuando se involucran proyectos a futuro, no es fácil aceptar, mucho menos aceptar una ruptura que es traumática, que es muy diferente a la separación. La separación se da pues bajo mutuo acuerdo, las personas conversan y deciden ponerle un alto a la relación. Cuando la ruptura es algo drástico, de sorpresa y traumático, es decir, que genera muchas heridas, y es ahí en ese momento donde aquella persona a quien le terminan la relación se encuentra con una realidad muchas veces muy dura, porque no se imaginaba vivir esa experiencia. ¿Qué sería aceptar? Porque es bueno enmarcarnos en la definición. Aceptar no es otra cosa que aprobar y recibir de acuerdo a su etimología en latín. Acceptatio sería el término en latín, que nos indica la acción o el efecto de recibir o aprobar. Es decir, cuando aceptas que esa relación se terminó, cuando aceptas que ya no te ama, estás recibiendo la historia por completo. No estás recibiendo la historia por un pedacito. No dices, eso me conviene y eso no. Cuando tú aceptas que no te ama, tienes que recibir la historia que contiene que ese amor se terminó hace mucho, que no vas a volver a estar con esa persona, que esa persona tal vez ya está con otra persona, que esa persona desde hace mucho tiempo dejó de amarte. Entonces, qué importante es recibir y es aprobar, es decir, darle el check. Sí, correcto, apruebo que así sucedió, no hay otra cosa que hacer. Esa aceptación también tiene que ver con vincular lo que ha sucedido, es decir, vincular lo que te ha dicho esa persona hasta aquí nomás con causas reales. Por ejemplo, tú te vas a preguntar por qué esa persona ya no está a tu lado. La respuesta es porque no te ama. Eso es utilizar el principio de realidad para evitar caer en una falsa relación que sería la relación espuria. Porque muchas veces las personas ya no son amadas, pero comienzan a engañarse. Comienzan a tejer una cantidad de mentiras para evitar esa separación. Entonces es necesario
aceptar la situación, aceptar ese ya no te amo, pero vincularlo a una causa real. Si esa persona te dice que ya no te ama, ¿cuál es la realidad? Que no te va a amar y que probablemente desde hace mucho tiempo ya no te amaba. La aceptación también, y eso hay que entenderlo, es asumir la vida tal y como se presenta, con momentos buenos, con momentos malos, sin intentar cambiar aquello sobre lo cual tú ya no tienes ningún poder. Vamos a aceptar que no tenemos ningún poder sobre las personas, que tú no puedes cambiar lo que siente la otra persona. Es decir, cuando alguien te comunica, se terminó la relación, tú debes también comprender que no existe poder en ti, que no existe poder en ese mundo que pueda cambiar los sentimientos de esa persona hacia ti. Por lo tanto, intentar manipular, intentar utilizar a personas para que le hagan cambiar de pensar y de sentir, ir buscando por ahí aquellos brebajes, rituales para ver si la otra persona puede regresar, es negarse la realidad y sufrir mucho. Sobre todo, vivir una segunda decepción. ¿Por qué? Porque esa persona, al sentirse presionada, en algún momento no solamente te va a decir, ya no te amo, sino que probablemente se incomode tanto y se ponga a la defensiva y te diga que ya no insistas, que incluso está dispuesta a denunciarte si es que tú sigues acosándola o acosándolo. Ahora, la aceptación también es un proceso de adaptabilidad y de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te adaptas a ese ya no te amo, tú decides modificarte, modificar tu vida, modificar tus expectativas para encajar en una nueva realidad. Esa adaptabilidad te lleva a formar parte de aquello que está dentro de la normalidad cuando mencionamos pues los rasgos de personalidad. Una persona que no se adapta, una persona que no es flexible ante lo que se presenta, no tendría pues esa personalidad normal. También se dice que la aceptación es un proceso evolutivo. Si tú aceptas la realidad, si tú llegas a aceptar que esa persona ya no te ama, ¿qué es lo que haces? Estás dejando de estar en esa pausa, esperando a esa persona y comienzas a elaborarte nuevos proyectos, nuevos destinos para ti. Por lo tanto, puedes evolucionar. También esa aceptación forma parte del proceso de aprendizaje. En esta aceptación, todo ese duelo se termina y ¿qué ocurre? Aprendes una lección que te va a servir para enfrentar futuras adversidades. También aceptar sería ampliar tu poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo así? Cuando tú aceptas que esa persona ya no te ama, no te queda otra cosa que disminuir el egocentrismo, el infantilismo y comienzas a enfocarte en el sentido de merecimiento. Sobre todo, mereces a alguien que te ame, no a alguien que te desprecie. ¿Es importante entonces la aceptación? Sí, pero aceptar no es fácil, porque no llegamos a este mundo diseñados para aceptar de un momento a otro. Aprendemos a aceptar en nuestros hogares. Todos llegamos a este mundo diseñados para sobrevivir, diseñados para enfrentarnos a infinidad de problemas que la vida de por sí nos va a presentar. El simple hecho de nacer ya es una dificultad que debemos superar. Por lo tanto, llegamos a este mundo en un estado salvaje, diseñado solamente para sobrevivir. En cierta manera, actuamos de forma instintiva y con esos mecanismos bien instalados para la supervivencia, donde el vincularse a la otra persona, a la llegada de ese mundo, no es por amor, es para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese vincularte a la otra persona, vincularte en ese nacimiento con tus cuidadores, se debe generar ese apego seguro. Es decir, tú debes estar seguro que tus cuidadores no te van a abandonar y son los cuidadores en este proceso quienes te van a llevar por el camino de la aceptación, civilizándote, dándote a entender que el resto de personas no te pertenecen, que no es tuyo, que esa persona que dices, mi mamá es mi pertenencia, no es un objeto, es un sujeto como tú que siente, que quiere vivir también. Entonces, muchas personas que tienen dificultad
para aceptar que ya no lo aman, son personas que en su infancia no han hecho esos procesos correctos con sus cuidadores. Probablemente han sido niños que han vivido bajo la amenaza del abandono, han sido niños que han sido muy descuidados por sus cuidadores. Ahora, este proceso de aceptar es un proceso también de madurar y de civilizarse. Madurar significa estar listo ya para la vida. Entonces los cuidadores, ¿qué es lo que hacen? Van haciendo que el niño vaya aprendiendo lecciones y se vaya preparando para enfrentar diferentes situaciones que la vida le presente. Pero también le enseñan a respetar a la otra persona mediante la civilización, es decir, mediante instalar ciertas normas en él. Van guiando durante todo este proceso de la infancia y le dicen, ninguna persona te pertenece, tienes que respetar. Respeta a tu hermanito no quiere jugar. Ese respetar no es otra cosa también que aceptar los límites que está colocando la otra persona. Vamos entonces aquí a darnos cuenta que aquellos que no aceptan la separación, que aquellos que no aceptan que ya no son amados, muchas veces tienen reacciones infantiles, reacciones egocéntricas, hacen rabietas, lloran, se aferran, se agarran de la otra persona, jalan, gritan, porque no han terminado de madurar. Ahora, la no aceptación, cuando esa persona no quiere aceptar que ya se terminó la relación, no es otra cosa que tenerle miedo al rechazo. Ese rechazo que experimentaron desde la infancia. Es decir, cuando alguien te dice, ya no te amo, no se enciende algo nuevo en ti. Se enciende un recuerdo que está en el pasado. Y ese recuerdo está vinculado a todas las ausencias de mamá y papá. Por ejemplo, hay casos de personas que se niegan a aceptar que ya no son amados y la pregunta que se les hace es, ¿cuándo fue la primera vez que te rechazaron? ¿Cuándo fue la primera vez que no te sentiste amado? Y muchos dicen cuando mamá se fue de la casa, cuando mi padre desapareció varios días de la casa. Entonces, esa persona fue creciendo con ese miedo al abandono, también con ese miedo al rechazo, porque de repente los padres eran sobrecontroladores o tal vez castradores, padres que todo el tiempo rechazaban al hijo y le decían, no eres suficiente. ¿Y qué ocurre con ese constante rechazo y abandono en la infancia? El niño no puede generar el locus de control interno, es decir, no se puede controlar desde lo que piensa de sí mismo, desde lo que hace para sí mismo. Tiene un locus de control externo. Le importa mucho la aprobación de la otra persona. ¿Qué piensa de él la otra persona? Por lo tanto, en el tiempo llega a ser una persona totalmente dependiente, ¿no? Va a padecer de una dependencia afectiva y en el peor de los casos de una adicción afectiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa persona te dice que ya no te ama? A ver, ¿qué significa ya no te amo? Significa que esa persona ha cambiado su interés por ti. Significa, y es real, que ya no le atraes afectivamente ni sexualmente a esa persona. Significa que tú ya no estás en sus proyectos de vida. Sin embargo, aquella noticia que te da, aquel ya no te amo, no te modifica. Tú sigues siendo la misma persona. El hecho de que tu pareja haya cambiado su sentir por ti no significa que tú cambies. No te hace ni mejor ni peor persona. Sencillamente, ese ya no te amo refleja los intereses de la que anteriormente era tu pareja. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué duele tanto cuando alguien te dice que ya no te ama? Porque tal vez durante todo ese tiempo, más allá de amar, necesitabas la aprobación de esa persona que llamabas pareja. De repente, tu valor no provenía de ti, sino de lo que esa persona pensaba de ti, de todo lo que esa persona te decía y hacía por ti. Entonces ahí llegamos a una conclusión, que tú no quieres retener a esa persona por amor. Tú quieres retener a esa persona por interés, por dependencia afectiva. Y una vez que esa persona te ha dicho
que ya no te ama y sencillamente se retira, viene un proceso muy fuerte que se llama el duelo. Y ese duelo viene acompañado del temor a continuar solo o sola en el mundo. ¿Por qué? Porque tu mente se había diseñado tal vez una vida completa con esa persona. Y cuando se termina la relación, no solamente se termina la convivencia, sino que se terminan esos proyectos a futuro, esos sueños de tener hijos, ese sueño de casarse, esos sueños de envejecer juntos y tal vez de estar juntos hasta que la muerte los separe. Ya no existe eso. Imagínate ese camino tan largo que había en tu mente. Vamos a estar juntos para siempre, que de un momento a otro se quiebre. ¿Qué es lo que genera esta noticia en tu mente? Un gran vacío. Y ese vacío no es otra cosa que un desespero. La persona ya no sabe qué hacer con su vida, porque mientras la otra persona comunicaba y tal vez ya estaba preparada durante mucho tiempo, a ti esa noticia te agarra de sorpresa. Ahora, durante este duelo es necesario que entiendas lo siguiente. El duelo es obligado. Si una persona te dice ya no te amo y se va, debes entender que el proceso de duelo es obligado. Evitar el duelo es colocar las semillas para una patología, para una depresión a futuro. Por lo tanto, tú no te puedes obligar a ser fuerte. Tú no puedes estar con esa historia de que no voy a llorar, voy a ser fuerte, voy a evitar cualquier tipo de emociones, porque recordemos que la represión lo único que va a generar a futuro va a ser ansiedad, ataques de pánico. Y que no se termine el duelo, es decir, que se cronifique este sufrimiento y que también aparezca una depresión. No hay nada de malo en llorar. Toda persona, cuando sufre una pérdida, tiene todo el derecho a llorar. Es más, las personas fuertes se dan el permiso de llorar. Sin embargo, las personas frágiles reprimen sus emociones porque creen que tal vez no van a poder sobrevivir a ese llanto y a esa tristeza. Es importante que entendamos que el duelo es necesario para recuperar la salud mental. ¿Por qué hablamos de salud mental? Porque esa noticia sobre la ruptura genera una herida, un trauma. Y esa herida tiene que cicatrizar con el duelo. Se requiere un tiempo para que la mente sane. No existe una fórmula mágica. No existe algo que de un momento a otro te quite esa tristeza. Es necesario. Si tú le tienes miedo a la tristeza y te refugias en el alcohol, te refugias en las drogas o te refugias en otras personas, te estás haciendo más daño que la misma noticia de que ya no te aman. Entonces, es normal en toda persona cuando le terminan la relación de pareja que al principio se niegue a aceptar la realidad. Es normal. No te sientas mal si en ese momento tal vez tú le dijiste a esa persona, esto no se puede terminar, tú no sabes lo que estás diciendo, no te voy a dejar ir. Son reacciones normales, pero debe mantenerse la cordura, debe mantenerse la educación. También es normal que en ese proceso de recibir la noticia que ya no te aman te sientas incluso enojado, no solamente triste, sino también enojado, confundido, inseguro y con muchas ganas de negociar con esa persona. Es normal que de repente salga por ahí aquella frase, pídeme lo que quieras. Es normal, son reacciones que se van a presentar ante esa noticia inesperada. Es normal que hayas llorado, pero que también hayas cometido algunos errores, como decir cosas sin pensarlas, como tal vez de repente tener alguna reacción impulsiva, de repente por ahí agarrar a esa persona fuertemente, y esto sucede porque nadie está preparado para una ruptura, mucho menos las personas están preparadas para terminar con esa persona que tanto aman y con esa persona con la cual diseñaron su futuro. Hay causas para que una persona no quiera aceptar que ya no es amada, sí.
los abandonos en la infancia que van generando en el tiempo esa dependencia afectiva y también esa adicción afectiva. Esos niños que vivieron un apego ansioso, el desespero porque sus cuidadores no vayan a regresar. Esos niños que lloraban en la puerta cada vez que papá o mamá iba a trabajar, no es casualidad, no es capricho del niño. Un niño que hace eso, un niño que se pone a llorar cada vez que escucha que papá o mamá va a salir a trabajar o van a salir a comprar, ese niño no se ha inventado ese llanto, no se ha inventado ese miedo. Es un miedo adquirido a través de alguna experiencia. En algún momento ese niño escuchó que sus padres se iban a separar, en algún momento ese niño o niña fue rechazada. Por lo tanto, hay que darle un buen trato a los niños y darle la seguridad de que siempre vamos a estar con ellos. También, entre las causas, vamos a mencionar que existe el aprendizaje, es decir, cuando tenemos como modelos a unos padres totalmente dependientes que no se aman y que no se respetan. Por ejemplo, esas escenitas, cuando uno de los dos se agarra de la maleta de la otra persona para que no se vaya, que amenaza con suicidarse, que se hace el que le da el desmayo sin importar que las criaturas estén ahí, lo único que están haciendo es enseñarles a no aceptar la realidad y a vivir humillados, a vivir con el desprecio de la otra persona. También todo esto forma parte del aprendizaje. Aprendes a ser libre, aprendes a amarte, pero también aprendes a despreciarte. Es decir, a quitarte el precio ante la otra persona. Aprecias a la otra persona y te desprecias a ti. ¿Dónde se aprendió eso? En casa. Porque mamá o papá, cuando la otra persona se quería ir, cuando ya estaba cansada de la relación que hacía, sobrevaloraba, sobreapreciaba, le decía, tú eres mi vida, tú eres mi razón de ser, y se despreciaba a sí misma, haciendo el ridículo, pasando la peor vergüenza de todas, que es tirarse al piso, y sobre todo, siendo inconsciente del ejemplo que le estaba dando a los hijos. Así que, señores, antes de hacer una escenita de Corín Tellado en casa, en nombre del amor, hay que pensar en los hijos. Hay que pensar en el daño que le estamos haciendo. ¿Hay problemas en casa? A la habitación, a solucionarlo con madurez. ¿Se quiere buscar una oportunidad? Bueno, vamos a ver. Busquen terapia. Tratemos de conversar, pero si no funciona, si esa persona, a pesar de todo el intento, esa persona te dice que no te ama, hay que respetar a esa persona. También, ¿qué otra causa podría existir que no es en la infancia? Las heridas, es decir, los traumas profundos que genera una relación con un psicópata. ¿Cómo así? Vamos a explicar esto. Recordemos la impronta, estos estudios que hizo Konrad Lorenz, un etólogo, que trató de observar cómo los animales al momento de nacer se vinculaban a lo primero que veían. Estos estudios indican lo siguiente, que la persona en cada etapa crítica, en cada fase crítica, abre un proceso de su mente que es la impronta, es decir, sellarse, marcarse con la otra persona, con quien está a su lado. A ver, el niño cuando nace tiene una fase crítica, enfrentar una nueva vida, y se sella con la persona que lo recibe. Los niños que no han sido recibidos por sus padres, que fueron llevados directamente a la incubadora, niños que han nacido en situaciones difíciles, tal vez donde la madre estuvo inconsciente, hacen un sello, hacen una marca con lo primero que llega. Y a veces lo primero que llega no es amor, es frialdad. Y en el tiempo se están preguntando, ¿pero por qué me relaciono con este tipo de personas? Lo mismo sucede en una persona que esté siendo víctima de violencia psíquica o física. Se abre ese proceso en su mente. Imaginemos que tú estás en una relación con un psicópata, te está maltratando, te está violentando. En ese momento crítico, tu mente, para sobrevivir, abre ese proceso de la impronta y se sella con el victimario, con el maltratador, y por más incluso que ese maltratador te dice, no más, ya te tienes que ir, no te amo, tú no quieres renunciar a él.
porque te sellaste. Por eso decimos, si a ti, tu pareja, te lastima, a la primera tienes que irte. Y esto no es un capricho. Esto no solamente tiene que ver con dignidad. Esto tiene que ver con supervivencia. Porque si tú soportas testarudamente la violencia o el maltrato, generas esa impronta, te identificas, te sellas con ese maltratador y se te va a hacer difícil aceptar que nunca te amó, que no te ama y que no te va a amar jamás. Y ahí vas a estar como una esclava o esclavo. Esa impronta, esa manera de marcarse con el agresor, en este caso, nos recuerda ¿a qué? Al síndrome de Estocolmo. Cuando esas personas son secuestradas, violentadas y terminan enamorándose del secuestrador. En ese proceso de tanto desespero de estar enfrentando la vida y la muerte cada día, cada segundo, se abre el proceso de la impronta. Y para sobrevivir, se sella, se marca con esa persona. Entonces, cuando alguien no te ama, por una cuestión de supervivencia, tú tienes que irte, tienes que alejarte, porque quien no te ama te va a despreciar y tal vez te va a maltratar. Y cuidado que en el tiempo te vayas a marcar con esa persona y se te haga difícil salir de esa relación. Ahora, ¿qué características pues tiene la personalidad de aquella persona que no quiere aceptar que ya no la aman? Que es una persona terca, carece de flexibilidad. Y recordemos que todos los tercos son conflictivos. Todos los tercos generan conflicto y luchan testarudamente por sus razones. Prefieren tener la razón a estar en paz. Una segunda característica es que esas personas no se adaptan, tienen una grave dificultad para adaptarse a la realidad. Por lo tanto, como no se pueden modificar para encajar ante la ausencia de la otra persona, se quiebran, son frágiles y se quiebran ante ese abandono, ante esa desaprobación. Pero también hoy en día se sabe que estas personas que tienen una grave dificultad para aceptar que ya no son amados, tienen un problema con el tiempo, es decir, su tiempo se ha enfermado. Existen dos tiempos, el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo interno es el tiempo de los deseos, de todo lo que la persona sueña, quisiera alcanzar, de todas sus fantasías. Y el tiempo externo es el tiempo en el cual todos vivimos. Cuando hay salud mental, el tiempo interno está sincronizado con el tiempo externo. Lo que yo deseo se ajusta a la realidad. Deseo estar con esa persona, existe en la realidad, existe en el presente. Sí, ok, vamos bien. Pero cuando la persona no acepta, está en un tiempo pasado. Está amando a quien ya no está, a quien ya no la ama. Entonces ahí hablamos de la enfermedad del tiempo, y en la enfermedad del tiempo se presenta pues la depresión, la ansiedad, la obsesión. Así que es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquella persona que ha enfermado su tiempo no solamente desarrolla psicopatologías, sino que también está en una gran desventaja. Porque mientras está en una pausa, tratando de entender, tratando de vivir lo que ya no existe, todos los demás le llevan ventaja. Todo el mundo está trabajando, todo el mundo está estudiando, todo el mundo se está relacionando. Entonces es necesario, para escapar de esta negación ante la realidad, aplicar lo que llamamos ese principio de realidad. Y sería bueno, en ese principio de realidad, formularnos pues unas preguntas. A ver, vamos a hacer un pequeño test y me gustaría que seas sincero o sincera. El principio de realidad dice que hay que vincular lo que sucedió con causas reales. Por lo tanto, a cada pregunta solamente responde si te ama o no te ama. No respondas nada más. Te voy a hacer unas preguntas
y quiero que te respondas si te ama o no te ama. No le eches la culpa a otra persona. ¿Te ama o no te ama? Punto. A ver, ¿por qué esa persona te terminó? ¿Porque te amaba o no te amaba? ¿Por qué esa persona te terminó? Segunda pregunta, ¿por qué en todo este tiempo esa persona no ha regresado a tu lado? ¿Porque te ama o porque no te ama? A ver, ¿por qué en todo este tiempo esa persona no ha regresado a tu lado? Tercera pregunta, ¿por qué no te llama? ¿Por qué esa persona no te llama? ¿Porque te ama o porque no te ama? A ver, respóndete. ¿Por qué esa persona, que era tu pareja, ahora está saliendo con otra persona? Respóndete eso. ¿Será porque te ama o porque ya no te ama? Quinta pregunta. ¿Por qué esa persona no te quiere dar una oportunidad? ¿Porque te ama o porque no te ama? ¿Por qué no te ama? Es la respuesta a todas las preguntas. Por lo tanto, ya que has comprobado 5 veces que no te ama, ¿qué haces engañándote? ¿Qué haces mintiéndote? ¿Qué haces esperando a quien no quiere llegar? ¿Qué haces pensando en quien ya no piensa en ti? Imagínate que llega una amistad, algún familiar, y te dice que esa persona le terminó la relación porque ya no la ama, que no la ha buscado porque no la ama, que no la llama porque no la ama, que está saliendo con otra persona porque no la ama y que no le quiere dar ninguna oportunidad porque ya no la ama. ¿Qué consejo le das tú a esa persona? ¿Qué consejo le das a ese familiar o a esa amistad? A ver, vamos, en ese momento imagina un consejo. Amiga, amigo, tengo un problema, me gustaría que me ayudes. Mi pareja me terminó porque ya no me ama. Mi pareja ya no está a mi lado porque no me ama. No me llama porque no me ama. Ahora está con otra persona porque no me ama. Y no me quiere dar ninguna oportunidad porque no me ama. ¿Qué debo hacer? ¿Qué crees tú que le deberías decir a esa persona? ¿Que está bien que siga pensando en quien no la ama? Porque muchas veces hay que mirar la historia desde otro ángulo. Muchas veces aquí estamos cegados. No vemos. Entonces es necesario imaginarnos que ese problema le pasa a alguien y que nosotros debemos darle un consejo. Y ahí la respuesta cambia, porque nos estamos dando cuenta de la realidad y que debemos aceptarla tal y como es. Pero, ¿qué ocurre cuando no se quiere aceptar esa realidad? Es que aceptar que ya no te aman tiene que ver con la desaprobación. Y mucha gente se avergüenza, mucha gente se siente culpable. Ese malestar ante la noticia de que ya no te aman no es otra cosa que la disonancia cognitiva, lo que suena mal en la mente. Está atacando tu ego, tu orgullo. Suena mal que ya no te amen. Suena mal que esté con otra persona. Entonces, esa disonancia cognitiva, aquello que está sonando mal en tu mente, requiere un mecanismo para evitar tanto sufrimiento, tanto malestar. Y aquí aparece el autoengaño. Comienzas a planificar mentira tras mentira para engañarte. ¿Y qué es lo que dices? Solamente se ha distanciado. Es una prueba que la vida nos está colocando.
se va a dar cuenta que mi amor es más fuerte que todo y va a regresar. ¿Sabes qué estás haciendo tú cuando haces eso? No solamente humillarte y tirarte al piso. Estás perdiendo el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es lo más valioso que puedes tener y lo estás perdiendo. Ahora también aquí, en ese autoengaño, se utiliza el mecanismo de defensa que se llama negación. Y toda negación es represión. Para negar algo, cuando tú niegas lo que estás sintiendo, estás reprimiendo. ¿Qué es lo que reprimes? Reprimes tristeza y reprimes enojo. Y toda represión genera angustia. Como consecuencia, ataques de pánico. Pasaron meses, tal vez un año y de un momento a otro te aparece un ataque de pánico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ataque de pánico? Lo reprimido quiere salir con fuerza. El miedo, la tristeza, la impulsividad. Entonces, no puedes negarte la realidad, porque negar es reprimir, es ocultar. Cuando tú niegas que no te ama esa persona, es como meter la basura debajo de la alfombra. Sigues metiendo la basura, ¿y sabes qué va a pasar? Que en algún momento vas a tropezar y vas a caer. Ahora, toda persona va a negar esa realidad porque tiene miedo a enfrentarse a sus propias emociones, a ese conjunto de ideas que le dicen pues que ya no está, que ya no la aman, a los recuerdos. Pero sobre todo la persona niega, reprime, porque teme enfrentarse a sus propias responsabilidades. Porque cuando hay una separación, hay que hacerse responsable de uno mismo. Pero a la gente no le gusta asumir responsabilidades. A la gente le gusta que el otro sea responsable de uno. Y le endosa esa responsabilidad de su felicidad, de su seguridad. Entonces, ¿quieres dejar de negar todo esto? Asume la responsabilidad de tu vida. Ya deja de señalar a la otra persona, deja de culpar, deja de mendigar. Tú eres responsable de tu felicidad, de tu seguridad, de tu autorrealización. Es necesario aceptar, sí, porque la aceptación es un requisito para que se pueda dar el proceso de aprendizaje, para que aprendas lecciones. Sin embargo, la persona que no acepta mantiene una batalla interna, un caos interno entre lo que quiere, entre lo que desea y la realidad. Sobre todo, miren, aquella persona que no quiere aceptar que ya no la aman, detona el proceso de repetición y como consecuencia la pulsión de muerte. Todo debe ir hacia un futuro. ¿Qué es lo que hace la persona que no acepta? En lugar de ir hacia ese futuro, hacia un destino, ya no tiene destino, se terminó la relación, no hay viviremos juntos hasta la muerte, no. Como ya no existe eso, la persona empieza a dar vueltas en lo mismo. Y lo que se repite se desgasta y se muere. Cuando no hay proyectos a futuro, comienza la autodestrucción. Yo no sé por qué, después de esa separación, algunos dicen, me he enfermado, me he deprimido, ya no me gusta trabajar, ya no me gusta entrenar, pulsión de muerte, la autodestrucción. Cuando no hay nada a futuro, la persona se autodestruye. Por cuestiones de naturaleza, en esta vida, todo lo que está presente debe estar activo. Lo que no tiene sentido, lo que no tiene propósito a futuro, se elimina por sí misma. Hay como una sabiduría interna que dice no puedes ocupar tanto espacio, la autodestrucción, si es que no estás haciendo nada. Entonces recordemos, miren, en esta pulsión de muerte, cuántas personas cuya vida era el trabajo y se jubilan. Hemos escuchado muchos casos. Salen del trabajo jubilados, ya no saben qué hacer, solitos se autodestruyen. Nos enteramos que esa persona se enferma y al poco tiempo pierde la vida, porque empezó a vivir en esa repetición. Si tú no aceptas la realidad, te mantienes ahí
en esa negación dando vueltas, repitiendo, desgastándote y sobre todo destruyéndote, física y psíquicamente. Bien, entonces hay que aceptar la realidad para aprender lecciones nuevas, para liberarse, para activar la pulsión de vida. Es necesario entonces los proyectos a futuro. Se termina la relación, pero no se te termina la vida, no se terminan tus proyectos. ¡Qué triste! ¡Qué triste es para aquella persona que dice, mi única meta, mi único proyecto era mi pareja! Atrévete a decir eso y vas a ver cómo vas a estar condenado o condenada a la dependencia. Entonces, señores, en todo esto, en la aceptación, hay una oración muy antigua que dice, ¿no? Señor o Dios, dice, concédeme la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Qué bonita esta oración en ese momento de aceptar. Concédeme, ¿no? Dios, concédeme la serenidad, la tranquilidad para aceptar lo que no puedo cambiar, para recibir aquello que no puedo cambiar. Tengo que recibir esta realidad. Yo no puedo cambiar esa persona, yo no puedo cambiar sus sentimientos. No puedo cambiar que esa persona ame a otra persona. Pero eso sí, dame valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Y qué es lo que puedo cambiar en este mundo? Lo único que puedo cambiar en ese mundo es a mí mismo. Dame tranquilidad, serenidad para aceptar que yo no puedo cambiar a mi pareja, pero dame valor para cambiarme a mí mismo, para transformarme, para superarme, para ser una mejor persona. Pero también dame sabiduría, Dios mío, para reconocer la diferencia, para poder diferenciar entre el otro y quién soy, para poder diferenciar entre el amor al otro y el amor propio. Porque cuando hay amor propio, sí me puedo transformar, sí me puedo superar. Cuando hay solamente el amor al otro, no puedo cambiar nada y me vuelvo un dependiente afectivo de la otra persona. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Hay algo muy importante que debes entender, que no vas a olvidar a esa persona. Es una ilusión creer que vas a olvidar a esa persona. No es así. Vas a aprender a convivir con esa realidad. Vas a aprender a vivir tu vida sin esa persona. Eso es lo que te va a dar la aceptación. Aceptar que ya no te aman no te genera amnesia. No vas a borrar ningún archivo de tu mente. Vas a aprender en el tiempo a vivir sin esa persona, a ser inmune a los recuerdos que de vez en cuando van a llegar. Vas a ser inmune de repente a la presencia de esa persona cuando en algún momento te cruces con ella en algún evento o tal vez en la calle. Pero quiero que consideres lo siguiente. Quien dice que no te ama, no lo dice por orgullo. Muchas personas dicen, no, es que me ha dicho que no me ama por orgullo. No. Esa persona cuando te dice que no te ama, te lo dice porque su amor se terminó. Porque quien realmente ama no dice palabras para lastimar a la otra persona. Así que tómalo en serio. Cuando tu pareja te diga, ya no te amo, no importa si más adelante se disculpa. Ya lo dijo. Tal vez tiene dependencia, tal vez tiene costumbre, pero ya lo dijo y debes tomarlo en serio. Un consejo importantísimo
No esperes el último momento, no esperes que tu pareja te diga que ya no te ama. Aunque no te diga que no te ama, pero tú ves que te trata mal, tú ves que es distante, tú ves que te ignora, la realidad es que no te ama. Si es un maltratador o una maltratadora, si te es indiferente, si te hace desaires, ¿sabes por qué no te dice que no te ama? Porque existe una gran cobardía en esa persona. Porque se acobarda ante la responsabilidad que tendrá que asumir cuando diga que ella no te ama. ¿Sabes por qué esa persona que te maltrata, que te es indiferente, aún no te dice que no te ama? Porque no tiene dónde ir. Porque tiene miedo de quedarse solo. Pero ¿sabes qué? Cuando tenga la oportunidad, se va a marchar. ¿Por qué esa persona que te trata mal no te dice aún que no te ama? Porque es egoísta. Porque está pensando en sí mismo, en sí misma. Está esperando el momento adecuado para marcharse, sin importarle cuánto tú vayas a sufrir, cuánto tú vayas a llorar. Entonces, no esperes que alguien te diga que ya no te ama, porque uno se va dando cuenta en el tiempo. La ausencia de caricias, la ausencia de intimidad, la ausencia de conversar, son señales de que esa persona ya no te ama. El maltrato, el desprecio, son señales claras que ya no te aman. No esperes que esa persona te lo diga. Tal vez se quede ahí un tiempo porque no tiene dónde ir. Pero recuerda, cuando sus alas estén listas, esa persona se va a marchar. No importa cuánto le hayas dado. Cuando no te aman, solamente están esperando el momento para irse. Pero también debes entender lo siguiente, que quien no te ama, quien te dice con sinceridad que ya no te ama y te lo dice a tiempo, no es una persona mala, es una persona sincera. Es una persona que te está haciendo un favor, es una persona que te está abriendo los ojos, que está asumiendo ese riesgo, esa responsabilidad, y a pesar de repente de la tristeza, de la culpa, de la vergüenza, se armó de valor y te lo dijo a tiempo. Antes de maltratarte, antes de despreciarte, te lo dijo. ¿Sabes qué? Ya no te amo, ya no siento lo mismo. Por lo tanto, si una persona actúa con sinceridad, no tienes por qué odiarla, no tienes por qué buscar venganza. Hay que saber soltar. Y ese proceso de la aceptación conlleva pues a un compromiso con uno mismo. Al momento de aceptar, tú tienes que comprometerte contigo a hacer algo con tu vida. Y hay todo un proceso para salir de ese sufrimiento. La primera parte para poder aceptar es tomar conciencia de la realidad y recibir esa realidad. Tomar conciencia que ya no hay marcha atrás. Tomar conciencia que esa relación se terminó. Puedes hacer un inventario de lo que se ha perdido, de lo que se ha ganado, está bien. Pero tienes que recibir esa realidad, tienes que recibir esa historia. No hay marcha atrás, se terminó. No puedes cambiar esa realidad. Pero también al momento de tomar esa conciencia, tienes que conectarte con tus emociones, tienes que darte permiso a llorar lo que tengas que llorar, a sentir cierto enojo también, pero no puedes hacer nada con el enojo. Tienes que sentir el enojo hasta que se extinga. Tienes que aprender a hablarte con amor, con respeto, consolarte tú mismo. Y tienes que asumir el compromiso de ir hacia un nuevo destino, para que se genere esa pulsión de vida, esa fuerza de voluntad para poder continuar en este mundo. Es necesario que luego de ese consuelo te comprometas a ir hacia algo
¿Hay algo más que la vida tiene para ti? Y luego de ese compromiso, es necesario detenerse un momentito, perdonar y soltar para siempre a esa persona. Entonces, amigos, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio que es necesario para poder aceptar que esa persona ya no te ama. Vamos a realizar un ejercicio para poder aceptar y soltar a aquella persona que ya no quiere mantener una relación. Ese ejercicio es un ejercicio de liberación. Liberar a la otra persona es liberarte a ti mismo de tus miedos, de tu dependencia afectiva. Dale la libertad a esa persona para que puedas tener un camino limpio que transitar. Te voy a pedir que en ese momento te coloques en un lugar donde estés cómodo, donde no tengas alguna interferencia, donde estés en silencio y si puedes utilizar audífonos, mucho mejor. Cuando diga que cierres tus ojos, hazlo y solamente concéntrate en el sonido de mi voz y déjate guiar por el ejercicio. Cierra tus ojos y toma una respiración lenta, profunda. Y comienza a relajarte. Suéltate. Suéltate. Relaja tu frente, tus mejillas. Deja que tus ojos se hundan como si durmieras. Relájate. Relaja tu cuello, tu espalda, tus brazos. Y así, poco a poco, comienza a relajarte más. Y toma conciencia del sonido de tu respiración. Te vas relajando con ese sonido de tu respiración. Déjate llevar por ese sonido. Eso es. Haz que descienda esa sensación de relajación. Hasta que lentamente relajes tus piernas y al final llegues a tus pies, a tu ritmo. Deja que ese sonido te lleve hacia tu mundo interior. Esa inhalación y exhalación es como un camino que te conduce a ese mundo interior. Relajado, relajada. Y ahora, imagina que tienes un reloj grande, muy grande frente a ti. Es un reloj antiguo, muy grande. Y observa cómo las manecillas de ese reloj marcan el tiempo, pero en retroceso. Observa cómo el tiempo va retrocediendo. Puedes escuchar el sonido de ese reloj y sientes cómo poco a poco te va trasladando al pasado, como si te deslizara en el tiempo. Y mientras el tiempo va retrocediendo, sigue mirando fijamente ese reloj, como si lo grabaras, como si lo marcaras en tu mente. Ahora, solamente imagina
que sientes el sonido de las manecillas de ese reloj. Imagina que ese sonido de reloj va aumentando muy fuerte, muy fuerte. Y cuando diga 3 vas a aparecer en algún lugar. Deja que ese sonido te lleve a ese momento del ya no te amo. 1, 2, 3. Imagina que en ese momento apareces, en ese tiempo en el cual esa persona que tanto amabas te dijo que se terminó, que ya no te ama. ¿Qué sucedió cuando te enteraste que esa persona ya no te amaba? ¿Te lo dijo? ¿Alguien te lo contó? ¿O sencillamente esa persona se fue sin decir nada y tuviste que darte cuenta que ya no te amaba? ¿Cómo fue ese momento en el cual llega la noticia del ya no te amo? ¿Cómo es ese momento? Haz de cuenta que estás ahí nuevamente y entrégate el permiso para sentir aquellas emociones que surgen de esa noticia, que surgen de esa ruptura. Es probable que en aquel momento hayas reprimido esas emociones, pero ahora, en tu mundo interior, donde no existe el tiempo, tienes la oportunidad de dejar salir esas emociones. Vuelve a revivir ese momento y date permiso a experimentar esa tristeza. Puedes llorar si deseas. No te reprimas. Y también te puedes entregar el permiso a enojarte. Vive ese momento. Saca esas emociones. Deja que transiten. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que ya no te amaba? Pero ahora quiero que imagines a esa persona que te dijo que ya no te amaba frente a ti. Ahí está nuevamente parada frente a ti y quiero que la mires a los ojos y deseo que le digas lo que sientes utilizando toda la tristeza. En ese momento, cuéntale de esa tristeza. Dile cuánto dolor, cuánto sufrimiento experimentaste cuando te dijo que ya no te amaba. Cuéntale cómo te sientes hasta el día de hoy. Tienes que decírselo. No la toques, solamente dile eso, dile lo que sientes. Pero también quiero que le digas sobre el enojo que sientes. ¿Cuánto te enojó que te dé esa noticia en el momento menos esperado? ¿Cuánto te enojó que hayas apostado por una relación y que de un momento a otro te haya terminado? Dile todo lo que sientes ahora con el enojo. Deja transitar esas emociones. Y ahora que ya le has dicho todo lo que sientes, deja que esa persona se vaya. Observa que se va. Deja que se marche. Y en ese momento, quiero que te imagines a ti mismo o a ti misma. En ese instante en el cual se terminó tu relación. Quiero que trates de percibirte
¿Cómo estabas en ese momento cuando te dijeron o te enteraste que ya no te amaban? Observa tu carita, observa tu rostro. Pero quiero que mires tus ojitos. Quiero que observes tus lágrimas. Solamente tú puedes entender lo que sentiste en aquel momento. Trata de observarte. Trata de observar a tu yo de aquel momento. Tal vez su angustia, tu desespero. ¿Y sabes qué? Ahora que has vuelto a recordar cómo te sentiste en aquel momento, acércate a ese otro yo. Abrázalo y consuélalo. Dale esa contención. Imagina que has viajado en el tiempo para consolarlo. Abrázalo fuerte y deja que llore, que se desahogue. Envuelve a ese otro yo en tus brazos y dale mucho consuelo. Mucho consuelo. Como si fuera un niño, una niña. Y ahora, dile que a pesar de lo difícil de esa situación, tú llegaste a sobrevivir en el tiempo, pero que ahora es momento de soltar, porque hay que continuar hacia cosas más importantes. Y quiero que le cuentes sobre tus nuevos proyectos, sobre tus sueños. En la medida que consuelas a tu otro yo, háblale de esos nuevos retos que tienes para ti. Dile que no tenga miedo, que has estado sobreviviendo en el futuro. Y cuando esté calmado tu otro yo, juntos van a mirar a aquella persona que terminó la relación. Van a mirarla a los ojos y le van a decir: ya no temo estar sin ti. Ya no te necesito. Te suelto y te libero de esa dependencia. Hoy me amo y me respeto. Me amo mucho más de lo que te amé. Puedes irte en paz. Ya no te necesito. Ahora deja que se vaya. Libera a esa persona y libérate tú mismo. No necesitas a ninguna persona para ser feliz. Solo necesitas estar contigo mismo, reconciliarte con tu historia, ser tu mejor compañía. Deja que todo eso se diluya. Perdona lo que tengas que perdonar. Y si es necesario en ese momento, también puedes pedir perdón. Pero ya basta. Hoy termina esa historia de sufrimiento. Cuando digas 5, vas a respirar lento, profundo, y al exhalar, lentamente vas a abrir tus ojos, sintiéndote totalmente liberado, liberada, con un compromiso importante contigo mismo, que es vivir, ir hacia nuevos proyectos, respetarte, valorarte. 1, 2, 3, 4, 5. Respira lento, profundo. Y al exhalar lentamente, abre tus ojos. Bienvenidos. Eso es, abre tus ojos lentamente.
qué importante es poder tomar conciencia de la realidad y dejar de lado el autoengaño. Qué importante es poner los pies en la tierra para poder transitar por esta vida con seguridad. Mucho más importante, darse permiso para experimentar y dejar transitar, dejar salir aquellas emociones que han sido el resultado de esa experiencia tan dolorosa que es la separación. También la capacidad de hablarse a uno mismo con amor y respeto, la capacidad de consolarse. Pero para poder seguir viviendo se requiere ese para qué, se requieren esas metas a futuro. No basta con decir voy a pasar la página, porque si no hay nada más en ese libro, si tú pasas la página y es la última, se termina ese libro. Cuando pases la página, procura que hayas escrito muchas más páginas interesantes para que tu historia continúe, para que puedas desatar esa fuerza de voluntad, esa fuerza por vivir que es la pulsión de vida. Y para que vayas por ese camino de tu vida, ese camino hacia tus proyectos, no vayas con ningún equipaje negativo. Perdona y suelta a esa persona. Entrégale paz donde esté, para que tú también puedas vivir en paz. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, es necesario aceptar la realidad, pero ¿qué pasa cuando se hace difícil enfrentar aquella noticia, cuando se hace difícil elaborar ese duelo? Es necesario el acompañamiento profesional, el acompañamiento del psicólogo. La terapia hoy en día cuenta con diferentes herramientas para que la persona pueda resolver ese duelo, para que no lo cronifique y que de esa manera no vaya pues a desarrollar más adelante algún cuadro depresivo o ansioso. O también algunos ataques de pánico, producto pues de esa represión, de esa angustia. Pero también cuando ya el sufrimiento es grande, cuando ya se ha presentado la depresión, los ataques de pánico o la ansiedad, es necesario medicarse. En ese caso, los psiquiatras son las personas indicadas para abordar esos casos en conjunto pues con el psicólogo, quienes van a ayudarlos a restablecer la salud mental. Es todo un proceso que pasar, que caminar para llegar a esa estabilidad, sí. Y tal como lo dije hace un momento, la toma de conciencia de la situación, pero también tomar conciencia del daño que te haces al no aceptar esa realidad. Por otro lado, tomar conciencia del daño que le haces a tus seres queridos cuando tú no quieres aceptar que esa persona ya no te ama. Lamentablemente, quien cae en esa negación involucra a otras personas. Es necesario que cuando recibas esa noticia y hayas comenzado ese proceso de duelo, a la par vayas escribiendo una historia de vida sin esa persona. Una historia de vida bonita, exitosa sin esa persona. Es necesario que le entregues a la mente ese proceso. Ya que la mente se quedó en la ruptura sin un mañana, es necesario que tú puedas escribir y regalarle eso a tu mente, que no te importe si lo vas a realizar o no, pero es necesario que por lo menos
puedas recrear posibilidades de vida, de una vida bonita sin esa persona. Ahora, cuando se presenta constantemente esos recuerdos de aquella persona, hay que ayudar un poco al proceso con la desidealización para desenamorarse, dejar de estar idealizando a esa persona, recordando solamente lo bueno. No, en ese caso también hay que enfocarse en aquellos defectos de personalidad que tenía aquel antiguo amor. Hay que dejar de esperar. Eso es muy importante. Si tú quieres pasar este duelo en el tiempo necesario, en ese tiempo saludable, es necesario que dejes de esperar, una llamada, un mensaje, una carta, que dejes de esperar el arrepentimiento de esa persona, que dejes de esperar que esa persona se dé cuenta que tú eras el amor de su vida, incluso que dejes de esperar que le llegue algún tipo de castigo. Porque el esperar no es otra cosa que perder el tiempo. El esperar es estar sentado sin hacer nada y perder ese tiempo tan valioso que tienes en tu vida. Dice la frase, el que espera, desespera. Y es así. Si tú te la pasas en el banquillo de la espera, esperando cualquier cosa de la otra persona, en algún momento te vas a desesperar. Porque te vas a dar cuenta que por más que esperas, esa persona ya no tiene la voluntad de acercarse, ni siquiera para consolarte. Entonces, aléjate por completo, haz un contacto cero, es decir, abstinencia total. No es solamente dejar de ver a esa persona, es dejar de estar husmeando en las redes sociales para ver qué tal le va. Es dejar de estar recordando tantas cosas. Cada vez que llegue ese recuerdo, procura hacer algo diferente, llama a alguien y sobre todo refúgiate pues en tus creencias espirituales o tal vez en tus creencias filosóficas, pero es necesario que te mantengas ocupado. En este proceso de ir aceptando que esa persona no te ama, mantente ocupado. Porque dicen también que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si tú te mantienes sin hacer nada por ti, sin hacer nada productivo, estás dando pie a que tu mente utilice ese tiempo para recordar a aquella persona. Entonces, mantente productivo, que cada día brinde algún fruto, por lo menos algún conocimiento, que más adelante puedas utilizarlo en aquellas batallas que la vida va presentando. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche que ha sido bonita, esta noche donde los pude sentir muy cerquita a mí. Gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica. En nombre de todos mis colegas que están en diferentes países, yo les quiero agradecer con el corazón por valorar nuestro trabajo. Hoy en día más colegas dan a conocer la cultura psicológica. Gracias. Gracias por preferir el conocimiento científico y dejar de lado poco a poco aquella charlatanería que durante tanto tiempo ha estado en las redes sociales. Personas que sin ningún conocimiento científico, sin ninguna formación universitaria, se atreven a dar consejos que lamentablemente en el momento suena muy bonito, pero en el tiempo generan pues más problemas de los que ya existían. Gracias a nombre de todos mis colegas y bueno, ya para despedirnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como de costumbre, amigos, vamos a darnos ese abrazote bien grande desde el alma, besote grande también para todos ustedes, sin excepción alguna. Siempre les recuerdo una oración, la gratitud hacia ese poder creador y los que no creen en Dios y creen en la vida, agradecerle a la vida. Hay algo fantástico que ocurre en ese momento que hace que tú estés presente, que te mantiene todavía aquí en ese mundo para que sigas recibiendo, pero también para que sigas entregando lo mejor de ti. Muchas gracias, mis queridos amigos. Les agradezco con el alma y nos vemos la próxima semana. Feliz descanso. Se les quiere mucho. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que
se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,